Bienvenidos, hoy vamos a adentrarnos directamente en una de esas historias que, sinceramente, nos obligan a parar un momento, alejarnos de todo el ruido que nos rodea y simplemente escuchar. Vamos a hacer un recorrido histórico y, sobre todo, profundamente espiritual a través de la vida de Santa Julia de Cartago. Hablamos de una joven cuya fe inquebrantable ha dejado una huella imborrable a lo largo de los siglos, desde el norte de África hasta las mismas costas del mar Mediterráneo. Es una historia de convicción y de un sacrificio absoluto que nos va a dar mucho que pensar. A ver, pongámonos en contexto. La vida de Julia arranca en Cartago, más o menos alrededor del año 420. Nació en una familia noble, acomodada y un detalle clave, profundamente cristiana. Básicamente se estaba preparando para una vida tranquila y llena de comodidades. Pero claro, la historia da un giro dramático en el año 439. Genserico, el rey de los vándalos, invade Cartago. Y fue una invasión terrible, con una crueldad enorme. Las familias nobles lo perdieron absolutamente todo. Y es justo ahí cuando nuestra joven protagonista es capturada y trágicamente vendida como esclava. Acaba en manos de Eusebio, que era un rico mercader pagano de Siria, quien se la lleva muy lejos de su tierra natal. Y aquí viene lo que me parece realmente fascinante de toda esta situación, la gran paradoja de su cautiverio. Pensadlo bien, Julia ha perdido su estatus, su familia, literalmente su libertad física, y sin embargo cultiva un espíritu de libertad interior absoluto. No se deja llevar por la desesperación para nada. En lugar de eso, sirve a su amo pagano con una ética de trabajo intachable, en silencio y con una abnegación increíble. Fue tan diligente que el propio Eusebio, a pesar de tener creencias religiosas totalmente opuestas, empezó a sentir un profundo respeto por ella. De hecho, le daba total libertad para vivir su fe cristiana, la dejaba rezar en sus ratos libres e incluso ayunar los fines de semana. Literalmente, Julia nos demuestra que unas cadenas físicas jamás pueden apresar a un alma consagrada a Dios. Claro, mantener este espíritu tan firme iba a provocar tarde o temprano un choque frontal. Unos años después, Eusebio organiza un viaje de negocios hacia la Galia y se lleva a Julia. Por el camino, el barco tiene que hacer escala en la isla de Córcega para repostar. Y resulta que justo al desembarcar, la isla entera está celebrando un enorme festival en honor a los dioses paganos. Eusebio, como buen comerciante que busca que los dioses favorezcan sus negocios, baja a tierra, compra un toro, lo sacrifica y se une a la fiesta con los demás. ¿Y Julia? Pues Julia decide dar un paso atrás. Condenando totalmente esas prácticas que ella veía como puras supersticiones, hace algo increíble. Se queda sola en el barco. Una negativa completamente silenciosa pero rotunda a traicionar sus creencias. El punto de inflexión de esta historia llega cuando el gobernador de Córcega, un hombre llamado Félix, se entera de que hay una esclava en el puerto desafiando a los dioses. Félix llama a Eusebio y le da un ultimátum. O la obligas a sacrificar o me la vendes. Le ofrece muchísimo dinero, auténticas barbaridades, e incluso le propone cambiársela por las 4 mejores esclavas de toda la isla. Pero atención a la respuesta de Eusebio porque lo dice todo. Todas vuestras posesiones no valen los servicios que ella me presta. Antes perderé todo cuanto tengo que perderla a ella. Fijaos en el nivel de pureza y el inmenso valor del carácter cristiano de Julia, que había llegado a cautivar de esa manera a un amo pagano. Como Félix vio que por las buenas era imposible convencer a Eusebio, decidió jugar sucio y montó una trampa. Organiza un banquete, invita al mercader y se asegura de que beba hasta caer completamente dormido. Aprovechando que Eusebio está fuera de combate, el gobernador manda traer a Julia y le pone sobre la mesa la oferta de su vida, la libertad absoluta. Le promete pagar su rescate, hacerla una mujer libre, buscarle un marido rico y darle una vida comodísima donde ella eligiera. El único precio: hacer un pequeño sacrificio a los dioses paganos. Era la prueba definitiva a su voluntad. Y por supuesto, la respuesta de Julia fue un no inquebrantable. La contestación que le dio al gobernador es de esas que resuenan a través de los siglos. Le dijo exactamente: «Mi mayor dicha será perder la vida por mi Señor Jesucristo». Así de claro. Julia le hizo ver a Félix que ella ya era verdaderamente libre siendo sierva de Cristo, que no necesitaba nada más y que su única meta era la vida eterna. Además, le dejó muy claro que las supersticiones que le ofrecía le causaban verdadero horror. Con esas palabras, que demuestran una valentía que pone los pelos de punta, Julia selló su destino, aceptando el martirio antes que renunciar a la verdad. Y así llegamos al momento más duro de nuestro recorrido, en los escarpados acantilados de Nonza. Las palabras de Julia sacaron tanto de quicio a Félix que literalmente perdió la razón. Ordenó que la sometieran a unos tormentos brutales. La abofetearon hasta sangrar, le arrancaron el pelo y la maltrataron cruelmente. Y lo increíble es que, en medio de todo ese suplicio, ella decía sentirse dichosa por compartir de alguna manera los dolores de su Salvador. Félix, viendo esa serenidad absoluta y muerto de miedo de que Eusebio se despertara y lo impidiera, dictó la peor de las sentencias.
la crucifixión. Atada a la cruz, Julia dedicó sus últimos momentos a rezar por los mismos que la estaban ejecutando. Entregó su espíritu un 22 de mayo del año 450. Evidentemente, un sacrificio de esa magnitud se convirtió rápidamente en una devoción eterna. Si alguna vez veis a Santa Julia en la iconografía cristiana, la vais a reconocer por estos 4 símbolos clave: la palma, que siempre nos indica la victoria de los mártires; la cruz de su sacrificio final; la jarra, un recordatorio muy humilde de su condición de esclava; y la paloma. Sobre esto último hay una antigua leyenda bellísima que cuenta que, justo al exhalar su último aliento, una paloma blanca salió de ella, representando la pureza de su alma y la presencia del Espíritu Santo. Tras su muerte, unos monjes rescataron su cuerpo guiados por una revelación, y muchos siglos después, en el 763, sus reliquias se trasladaron a Brescia por orden de la realeza lombarda. Bueno, llegados a este punto, la historia biográfica nos pide paso para hacer una reflexión espiritual mucho más cercana. Voy a leeros un pasaje tradicional sobre ella que me parece fundamental y que resume todo esto a la perfección. Tuvo esta santa la prudencia de la serpiente, pues expuso su cuerpo a los tormentos para salvar su alma. Tuvo también la sencillez de la paloma, pues siendo esclava, servía a su dueño con la fidelidad y sencillez que San Pablo recomienda a los servidores. Espectacular, ¿verdad? Esta cita nos da la clave absoluta. Nos enseña cómo Julia encontró ese equilibrio rarísimo de ver, la astucia necesaria para defender su alma por encima de todo, combinada con la humildad para hacer su trabajo en la tierra de forma impecable. Todo esto nos invita a hacernos una pregunta muy directa. ¿Qué es realmente la prudencia? Porque, a ver, el mundo de hoy nos machaca con la idea de que ser prudente es acumular dinero, huir del sufrimiento a toda costa o buscar siempre lo más cómodo. Pero la vida de esta mártir nos pone delante una definición que le da la vuelta a todo. La verdadera prudencia es, sencillamente, dirigir cada una de las cosas que hacemos hacia nuestro objetivo final. Y ese objetivo supremo no es otro que la unión con Dios. Utilizar los medios adecuados para llegar a esa meta, como practicar la virtud día a día. Esa es la única sabiduría que de verdad cuenta al final del camino. Claro, poner en práctica esta verdadera prudencia tiene un precio. Nos va a exigir sacrificar cosas pequeñas, cosas temporales, para poder alcanzar algo incalculable y eterno. Pensemos en Santa Julia. Rechazó lujos, comodidades y hasta su propia libertad física para no perder su fe. Pues a nosotros nos toca hacer lo mismo a nuestra escala, sacrificar lo efímero. Es una invitación clarísima a dejar de lado esas satisfacciones rápidas o esos atajos que el mundo nos ofrece constantemente y que en el fondo nos alejan de nuestro verdadero propósito. Tenemos que asegurarnos de que cada paso, por pequeño que sea, nos dirija hacia una paz que de verdad dure. Y para terminar este recorrido, me gustaría dejaros con una pregunta, una de esas que conviene pensar con calma y en silencio. ¿Dónde reside nuestra verdadera prudencia hoy? Si miramos el valor inmenso de esta joven esclava que prefirió la cruz antes que manchar su alma, creo que es el momento perfecto para revisar dónde tenemos puestas nuestras prioridades. ¿Están ancladas en cosas que van a desaparecer o en lo que permanece para siempre? Ojalá que el ejemplo de devoción y de valentía de Santa Julia nos sirva de faro y nos inspire a vivir nuestro día a día con esa misma firmeza. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta reflexión. Nos vemos en la próxima.